Bien, bueno, entonces vamos a hacer como ese repaso de lo que vimos en forma presencial, de leyes de Mendel, lo que se llama genética clásica. Bueno, me voy a basar un poco en el material que les mandé, que bueno, está bastante bien, lo pueden leer de acá. Lo que quería contar un poco, qué es lo que había hecho Mendel. ¿Sí? De esto tiene un montón de videos en YouTube que si quieren los pueden mirar y son bastante didácticos. Voy a poner acá plantas de arveja. Bueno, acá tenemos plantas de arvejas. Probablemente ustedes hayan visto estas plantas. Son de la familia de las leguminosas. Son plantas que son herbáceas, ¿sí? Se pueden cultivar en cualquier vivero. Y obviamente dan arvejas, ¿sí? Ahí tienen un esquema de todas las partes de la planta de arveja. Bueno, este Mendel, vamos a ver si tenemos acá una imagen de Mendel. Un monje austríaco, o digamos, vivía en la parte de lo que es ahora República Checa. Ahí tienen imágenes. Bueno, era un monje, estaba en un monasterio. Estaba interesado en las leyes de la herencia. ¿Sí? Digamos, la herencia era algo difícil de explicar en esos momentos. Estamos acá hablando de 1800, eh, cuando hizo sus estudios, 1860 por ahí. Más o menos paralelo a los estudios de Darwin, aunque Darwin nunca se enteró de la obra de Mendel. Bueno, este Mendel estudió cómo era la herencia quería saber cuáles eran las leyes de la herencia, ¿sí? Todos más o menos sabemos que heredamos características de los padres, de nuestros padres, pero estas características no son 50% y 50%. ¿Sí? A veces nos parecemos más, a veces menos en algunas características, a veces heredamos características de los abuelos. ¿Sí? O sea que la herencia no es simplemente una mezcla de las características de los padres. Había alguna ley distinta que había que tratar de determinar. Bueno, Mendel estudió esto en plantas de arveja. Digamos, él tenía un monasterio, tenía mucho tiempo libre, cultivaba, le gustaba la jardinería, ¿sí? Entonces empezó a hacer trabajos de fecundación entre las distintas plantas. Él se aseguraba, digamos, la forma de que las cruzas o la fecundación sean entre las plantas que él quería. Para eso envolvía en celofán las flores, inoculaba con polen de una flor, de una planta a otra, como para asegurar que la reproducción era de acuerdo a como él quería. ¿Sí? Lo que sería una especie de selección artificial. Eso es lo que era. Bueno, estudió varias características. Acá están las características que estudió Mendel. Vio que para algunas características había siempre un par de posibilidades. Por ejemplo, la textura de la semilla puede ser lisa rugosa, el color de la semilla amarillo-verde, el color de la flor púrpura o blanco, bueno, color de la vaina verde o amarillo, varias características, ¿no? Y él lo que hizo fue seleccionar líneas puras. Las líneas puras, o sea, por ejemplo, tenía plantas con semilla con flor púrpura. Las cruzaba entre sí. Por ahí aparecían algunas plantas que después, cuando florecían, daban flor blanca. Bueno, eso las descartaba. Y seguía cruzando las de flores púrpuras hasta que obtenía una descendencia 100% flor púrpura.
Lo mismo con flor blanca, bueno, y lo mismo con las otras características, ¿sí? Semilla lisa o semilla rugosa, semilla amarilla o semilla verde. Eso se llama línea, él lo llamó línea pura, que es algo que se hizo siempre en ganadería o agricultura, tipo seleccionar las variedades que nos dan alguna ventaja. Acá no es que daban alguna ventaja, sino simplemente él aislaba o purificaba alguna característica. ¿Sí? Eso se llamó línea pura. Si una planta de línea pura de flor púrpura la cruzaba con una línea pura de flor púrpura, 100% la descendencia era flor púrpura. ¿Sí? Lo mismo con flor blanca. Bueno, después fue un poco más allá, obviamente, y cruzó Pero las una líneas. pregunta, Sí. y, o sea, ¿qué resultado quería? ¿Qué buscaba haciendo todos estos experimentos? Él quería saber, a ver, cómo eran las leyes de la herencia, digamos, porque cuando él obtuvo líneas puras, después cruzó los híbridos, porque le interesaba saber qué pasaba con los híbridos, ¿sí? Pero para saber lo que le pasaba con los híbridos, tenía que partir de una plantas que sabían que sí o sí expresaban un solo carácter, ¿sí? Entonces, cruzó híbridos, cruzó plantas de flor púrpura con plantas de flor blanca. En una primera generación, a ver si lo vemos acá, bueno, ese justo está con la semilla, a ver acá, bueno, está justo con la semilla, no importa. La primera generación obtuvo 100% flor púrpura. Eso lo llevó a pensar que, bueno, eh, la característica flor púrpura domina sobre la flor blanca. O sea, si los individuos heredan información de los padres, o de los parentales, mejor dicho, estamos hablando acá de plantas, eh, evidentemente esa característica flor púrpura dominaba sobre la característica flor blanca. ¿Sí? Eso en un primer momento. Después se hizo una segunda cruza, o sea, a los híbridos los cruzó entre sí. Bueno, y ahí tuvo como una sorpresa en cuanto a lo que él esperaba encontrar. Él encontró que en una proporción 3:1 se expresaba la característica flor púrpura sobre flor blanca. O sea, tuvo 75% flor púrpura, 25% flor blanca. O sea que esa característica que había quedado enmascarada en la primera generación apareció en la segunda. ¿Sí? Entonces él dijo, bueno, está bien. eh, para cada característica hay como dos factores que la determinan, que él lo llamó alelos. Y dijo, bueno, uno de los alelos domina sobre el otro, como pasó acá con la flor. Y después lo vio que también pasaba con las otras características. Entonces, si están los dos presentes, se expresa el dominante, que llamó alelo dominante. ¿Sí? Si está solamente el alelo que no es dominante, que se llamó recesivo, bueno, se va a expresar el recesivo. ¿Sí? Y obviamente, si están los dos dominantes, se expresa el dominante. Vamos a ver acá otro ejemplo. Eh, bueno, acá lo vamos a ver un poco de nomenclatura. Vamos a verlo mejor en este otro que se ve mejor. Entonces dijo, esto es con la textura de la semilla. Tenía semilla lisa, que era dominante, semilla rugosa, que era recesivo. Entonces él nombró con la letra mayúscula a la dominante y con la letra minúscula a la recesiva. Son de la misma letra. ¿Sí? L de lisa, ponemos L grande y L chica rugosa. Como hay dos características, bueno, hay dos alelos. Cuando se van a reproducir, estos alelos se tienen que separar.
¿sí? Acá hay solamente dos, entonces estos dos van a ser iguales. Mm, Estos forman las gametas. ¿Sí? A ver si lo se ve mejor acá. No, no lo veo mejor ahí. Bueno, lo dejamos acá. Entonces, eh, cuando se forman las gametas, o sea, cuando se forman los óvulos en las flores, o se forman el polen también en las flores, que sería la gameta masculina, el óvulo de la gameta femenina. Cuando se unen los dos gametos, bueno, ahí forman un híbrido, L grande, L chica. Pero ¿qué pasa? Siempre se va a expresar el dominante. O sea, en este caso, todas las semillas tenían flor, tenían semilla lisa, ¿sí? Aunque eran L grande, L chica, ¿sí? En una segunda generación, digamos, se separan las gametas, hay gametas L grande, gameta L chica, gameta L grande, gameta L chica. En una segunda generación tienen que darse todas las combinaciones, ¿sí? Entonces, las combinaciones que llevan los dos alelos dominantes, como esta, o llevan uno dominante o uno recesivo, siempre se va a expresar el dominante. O sea, en este caso, semilla lisa. Solamente el alelo recesivo se va a expresar cuando sean los dos alelos recesivos. En este caso, L chica, L chica. ¿Sí? Otra forma de ver esto es usando el diagrama de Punnett, que es esto de acá. Entonces tenemos los dos parentales, masculino y femenino, las gametas, L grande, L chica, L grande, L chica, y acá las combinaciones. Este con este da este, semilla lisa, este con este da este, semilla lisa, este con este da este, semilla rugosa. ¿Sí? Esto es una cuestión de estadística, ¿no? Digamos, porque él obtuvo, digamos, cruzando plantas con semilla lisa o semilla rugosa, obtuvo muchas semillas, cientos de semillas. Las hizo germinar, esperó a que florezcan y den semillas, y en el caso de la semilla vio que, por ejemplo, obtenía 5.474 plantas de semilla lisa y 1.850 plantas de semilla rugosa. Hace simplemente la proporción y da 3:1, 2,96:1 exactamente, ¿sí? Pero aproximadamente 3:1, lo que sería 75% lisa, 25% rugosa. ¿Sí? Bueno, esto sería lo que conocemos como la primer ley de Mendel. La primera ley de Mendel establece que todos los individuos tienen un par de factores determinantes de una característica dada que se separan o segregan en las gametas. ¿Sí? Esos factores los llamó alelos. ¿Sí? Bien. ¿Estamos hasta acá? Sí. Bueno, esto es para una sola característica. Ahora Mendel quería saber si una característica influía sobre la otra. ¿Sí? Para eso cruzó líneas, obtuvo lo que se llaman líneas puras para dos características. Lo vamos a ver acá. Esto lo hizo para varias combinaciones. Por ejemplo, sabía que la semilla podía ser lisa, rugosa y también sabía que podía ser amarilla o verde. Bueno, él obtuvo línea pura, semilla lisa y semilla amarilla, por un lado, de la misma forma, ¿no? Cruzándolas entre sí y descartándolas las que no eran ni lisa ni amarilla. Y por otro lado obtuvo otra línea pura, semilla rugosa y verde. ¿Sí? Entonces, de vuelta, los cruzaba entre sí y todas las plantas que daban semilla que no era ni lisa ni verde, las descartaba. Ahí tuvo dos líneas puras, para dos características. ¿Sí? Lo podía haber hecho para tres, para cuatro.
¿sí? Lo que pasa es que será todavía más complicado. Bueno, ¿qué vio él? Primero obtuvo un híbrido, o sea, cruzó plantas de línea pura, lisa y amarilla con línea pura rugosa y verde, y obtuvo una primera generación que eran todas lisas y amarillas, lo cual era esperable porque el carácter liso es dominante y el amarillo es recesivo. Hizo una autofecundación y obtuvo esto, una proporción 9:3:3:1. ¿Qué significa esto? Que, o sea, hay 16 posibles combinaciones, ¿no? Fíjense que tienen 4 alelos acá. Si se forman las gametas, eh, va a quedar una gameta con cada uno de los 2 alelos. O sea que acá hay 4 posibles. L grande, L chica, perdón, L grande, A grande, L chica, A chica, L grande, A chica y L chica grande. ¿Sí? Son eh, 4 posibles. 4 por 4, 16. Entonces ahí va a tener un cuadro de 4 por 4. 16 combinaciones posibles. ¿Y esto si se sigue haciendo así, o sea, tiene combinaciones infinitas o queda de ahí? No, no hay combinaciones infinitas. Hay un número finito de combinaciones. ¿Sí? Por ejemplo, vos sabés que cada característica tiene 2 alelos. ¿Sí? Sí, Eh, si vos mirás una sola característica, hay 2 alelos posibles. Si vos cruzás una planta con otra, hay 2 por 2, 4 combinaciones posibles. ¿Sí? Si vos haces con 2 características, tenés 4 posibles alelos. ¿Sí? sí, 4 por 4, 16. 16. Si vos tenés 3 características, bueno, ahí tenés que ver. Creo que son 9 posibles combinaciones. Bueno, ahí tengo que fijarme. Bueno, ahí vas a tener 9 por 9, 81. Y así. Él no trabajó con más de 2 características por planta, ¿sí? Porque los cálculos se hacían mucho más complicados. Bueno, él obtuvo que 9/16 tenían las 2 características dominantes. 3/16 tenían una dominante y una recesiva. Y solamente una de 16 tenía las 2 recesivas. ¿Sí? Esto lo podemos ver acá. A ver, acá. Si usamos una sola característica, como tenemos acá, hay 2 posibles gametas para este, hay 2 posibles gametas para otro, hacemos la combinación y tenemos 4 posibles. ¿Sí? Si hacemos para 2 características, por ejemplo acá, para este de acá, bueno, acá tengo forma de la semilla y color de la vaina. Hay 4 posibilidades. ¿Sí? 4 por 4, 16. ¿Sí? Entonces, él lo que vio es que si contamos lo que pasa para una característica, por ejemplo, solamente miramos, en este caso, la forma de la semilla, obtenía la proporción 3:1. ¿Sí? Esto lo podemos saber acá, así que se lo muestro en el otro que vimos, este de acá, así no mezclamos tanto los datos. ¿Sí? Hay 16 posibles. ¿Sí? Miremos solamente la característica textura de la semilla. Si es L grande, ¿cómo va a ser la semilla? ¿Lisa o rugosa? Ahí lo pongo más grande. Lisa, ¿no? Lisa. Entonces nosotros tenemos una lisa. Esta de acá, ¿cómo va a ser?
El Legrand de Legrand. Lisa, ¿no sería? Lisa, van dos. Esta acá, L grande, L chica. Che, profe, yo no estoy viendo nada, la verdad. No sé ni qué está preguntando. Estoy compartiendo, ¿no? ¿No se ve? Sí, pero no se ve cuál está eligiendo. ¿Se ve el cursor? Un poquito nomás, por eso. Bueno, estoy en esta columna, la primera columna, la tercera fila. Ok. El grande, la chica, ¿qué es? Lisa o rugosa. Lisa. Bueno, ya van tres. Esta es lisa 4. Esta es lisa 5. Lisa 6. Lisa 7. Lisa 8. Lisa 9. Lisa 10. Esta es rugosa. O sea, van 10 lisas, una rugosa. Esta rugosa, ya van dos rugosas. Esta es lisa, o sea, son 12 en total lisas. Estas dos son rugosas. 4. O sea, 12 lisas, 4 rugosas. O sea, 3-1. O sea que si miramos una de las características, se mantiene la proporción que había visto antes para una sola característica. Y si hacemos con semilla, con el color de la semilla, fíjense que hay 4 verdes, el resto son amarillas. O sea que lo mismo, 12-4, que es lo mismo que 3-1. Entonces, ¿qué conclusión sacó acá Mendel? Que eh, la herencia de una característica no influye sobre la herencia de otra característica. O sea que las características se heredan independientemente una de otra. Que eso es lo que llamamos segunda ley de Mendel, que lo tienen escrita acá. Los alelos para distintos genes que se separan en las gametas lo hacen en forma independiente unos de otros. La segregación de alelos para un gen no influye en la segregación para otro gen. ¿Sí? Bueno, esto más o menos lo que vimos durante la semana pasada. Así que lo expliqué un poco rápido. Estaría bueno que lo lean de acá y estaría bueno que miren algún video. Voy a ver si pongo algún video ahí en el Classroom que esté bueno sobre las leyes de Mendel. ¿Sí? Esta, estas leyes de Mendel solamente las podemos entender bien si hacemos los problemitas. ¿Sí? Después les voy a pasar el trabajo práctico, pero es mejor que practiquen problemitas antes. ¿Sí? Bueno, ¿estamos hasta acá? Sí. ¿Avanzamos un poquito más con esto? Bueno, hasta acá Ah, es lo que ah, hizo Mendel. ahora tenemos la otra reunión, ¿no? Sí, pero a las 4, Ah, ok. a las 5 digo. A las 5. Avancemos un poquito más y, y después pasamos a la parte de ambiente. Ok. Bueno, fíjense que Mendel trabajó con algunas características. Acá también están las características de Mendel. Son estas 7. ¿Sí? Color de las flores, color de las semillas, altura de la planta, forma de la vaina, posición de la flor, color de la vaina, textura de la semilla. Y una característica que tenían dos posibilidades, una u otra. ¿Sí? Después vamos a ver que hay otras posibilidades que se escapan a lo que hacía Mendel. Esto se entiende por genética clásica, genética mendeliana. Esto Mendel lo publicó en una revista así alemana, creo, y digamos, no tuvo mucha trascendencia, porque digamos, él vivía en el Imperio Austrohúngaro
que en ciencia no era una potencia, digamos, en esa época, 1860, estamos hablando. Digamos, los trabajos de Mendel quedaron olvidados mucho tiempo hasta que alguien después los rescató y vio que había sido como un precursor entonces de las leyes de la herencia. Entonces, fíjense, la conclusión que llega a Mendel, por un lado, es que la herencia no es mitad de la madre, mitad del padre, sino, está bien, es cierto que los padres aportan la mitad cada uno, pero los alelos, o sea, la característica que aportan, tiene distinto valor. Puede ser dominante o puede ser recesiva. ¿Sí? Si están las dos dominantes o está una dominante y una recesiva, se expresa la dominante. La recesiva solamente se expresa si las dos características son recesivas. ¿Sí? A los individuos que tenían la misma característica, esto lo vamos a ver acá, lo llaman homocigota. Puede ser homocigota dominante o homocigota recesivo. Y a los que tienen características distintas, o alelos distintos, mejor dicho, lo llama heterocigotas. Homo igual, es porque está hablando de lo que pasa en la cigota, hetero distinto. ¿Sí? Bueno, acuérdense eso de homocigota y heterocigota, que creo que ya lo habíamos visto. No, no lo habíamos visto. Habíamos visto diploide y haploide. Bueno, hasta acá fue lo que hizo Mendel. Después, cuando se empieza a entender un poco más lo que es la biología celular, cuando se empieza a ver que esa molécula llamada ADN tenía que ver con la herencia, o los cromosomas tenían que ver con la herencia. En principio, los cromosomas, después se vio que los cromosomas están formados por proteína y ADN. Después se vio que el ADN era el responsable de la información genética. Dijo, bueno, esos alelos que decía Mendel están en los cromosomas. Y como los cromosomas están duplicados, ¿sí? Hay, por cada... Nosotros tenemos nuestros cromosomas duplicados, o sea, un cromosoma viene de la parte del padre y otro de la madre. Bueno, ahí están los alelos están en los cromosomas. ¿Sí? Entonces, se ubicó esos alelos en los cromosomas. ¿Qué es lo que tiene que ver con la... que tiene que ver con ya la genética más molecular, ¿no? Bueno, si quieren dejamos acá y después vemos el jueves las variantes que se escapan un poco de la lógica mendeliana, ¿sí? Porque esa proporción 3:1 se da para algunas características, pero para otras no. ¿Sí? Y también hay características que tienen que ver con el sexo, y también hay características en las cuales un alelo no domina sobre el otro. Y hay características donde hay más de dos alelos. ¿Sí? Pero eso lo vamos a ver la clase que viene. Quedamos esta clase más bien de repaso de la clase pasada. Y después avanzamos con lo que sigue.